Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Machaca, bienvenidos a La Liberona, tu noticiero que no te abandona. En este noticiero vamos a hacer un recuento de todos los casos de ineficiencia estatal, los casos de corrupción, los casos de desfalco total del presupuesto público de un sector que lamentablemente financiamos todos nosotros, la ciudadanía, y que muchas veces no lo tomamos en cuenta, los obviamos. Y esto surge a raíz de este ascenso que ha tenido Milei ¡Viva la libertad, carajo! En Argentina, en la cual él hace una crítica a esta enorme presión tributaria que hace su gobierno a sus ciudadanos y que probablemente pueda terminar pasando en el Perú, porque nosotros en el Perú estamos amparando a un enorme sector estatal que vive de nuestros impuestos a través del consumo, que no nos da una atención correcta. Tenemos todos los casos de corrupción todos los días, que salen en la televisión, que salen en los diarios, y que ahora vamos a hacer una recopilación mientras nosotros estamos distraídos en otras cosas. Esto es lo que está pasando en el Estado, y muchas veces otros canales de YouTube inclusive no hablan de estos temas. Simplemente se van por el tema sensible, de criticar a Dina Boluarte, no sé a quién, pero vamos, hagamos una crítica al gobierno, que es quien está amparando todo este caso de corrupción, y desde una perspectiva liberal, buscar la manera de reducir toda esta enorme presión que hace el gobierno y que nosotros lamentablemente estamos financiando. Vayamos recuento por recuento. Estas son algunas de las noticias que muestran que el gobierno sirve. Vamos, noticia número 1. Peligra la acusación por lavado de activos para Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ustedes saben que el Brasil ha sido elegido Lula, y Lula es un gobierno de izquierda con todo su gabinete, van a estar haciendo presión y probablemente ahí estén metiendo sus manos dentro de las labores de la fiscalía de ese país para perseguir el delito, sobre todo el ocasionado por Odebrecht. Y esto nos generaría un perjuicio a nosotros porque tanto Ollanta Humala y Nadine Heredia tienen serias acusaciones, y ahora estamos viendo cómo estos casos se van desmoronando y probablemente ellos sean beneficiados con esta coyuntura, ¿no? Ahora, eso no solo pasa en los gobiernos de izquierda, también pasa en los gobiernos de derecha. Yo hago una crítica tanto a la izquierda como a la derecha. No crean que solamente voy a pasarme criticando a la izquierda. Esto pasa en todo. Si alguien hace mal, no importa el color político que tenga. Lo que importa es que esa persona no debería estar en ese cargo y se debería ir. En este caso es obviamente un claro mal funcionamiento porque tanto Ollanta y Nadine están con serias acusaciones dentro de este caso de Odebrecht. Y si salen libres sería todo un bochorno a nivel nacional, porque sería el único caso que se caería, y esto también repercutiría quizás en otros precedentes, como el caso de la señora Villarán o como el caso de inclusive Toledo. Entonces, esto es muy peligroso. Noticia número 2. Alejandro Soto, el presidente del Congreso, cobró ilegalmente ¿cómo se les dice? Unas dietas, como si el señor necesitase estas dietas, y recibió una sentencia por 20.000 soles de indemnización. El señor solo ha pagado 1.000 soles de indemnización. Estas dietas probablemente hayan sido un desfalco de más de 200.000 soles, y solamente el Poder Judicial determinó que él debería pagar solo los 20.000 soles de indemnización. Bueno, al margen de la proporción de 200.000 a 20.000, el señor solo pagó 1.000 soles y ya cree que ha cumplido con su deber. Él dice que aparentemente se han parado en un caso de que las personas deben pagar indemnizaciones de acuerdo a su poder adquisitivo. El señor tiene un montón de poder adquisitivo, él puede pagar inclusive los 200.000 de indemnización. Pero en este caso, este desfalco, solamente patrocinado por el presidente del Congreso, ya te da a entender que esta dimensión abarca al Congreso, al Ejecutivo, al Judicial, a todos. Esta es una crítica a todo el sector estatal. Veamos con la noticia número 3. Exdirector de la reconstrucción con cambios cobraba coimas para pagar la defensa de Pedro Castillo. ¿Se acuerdan de la defensa de Pedro Castillo? ¿Se acuerdan de este señor Benji Espinosa?
¿Cómo pagaba Castillo? Pues presuntamente dentro de la fiscalía hay una hipótesis en la cual quien recibía el dinero era el señor Roberto López López, que fue director de la reconstrucción con cambios, este proyecto, esta iniciativa estatal para hacer una reconstrucción en el norte peruano, debido a los estragos que dejó el fenómeno del Niño. Aprovechándose de esa coyuntura, se creó en el gobierno de Kuczynski una autoridad para la reconstrucción con cambios que supuestamente debería tener bienestar a estas personas, y que ahora poco se ha hecho. La verdad, yo he estado en Piura, he visto que poco se ha hecho para la reconstrucción de Piura, la reconstrucción de Lambayeque, construcción de Tumbes y toda la región norte en general. Ha sido un desfalco total del Estado, se ha pagado un montón de consultorías, y estos operadores de la reconstrucción, que es este grupo de mafiosos que habrían recaudado estas coimas, al final derivaron todo este caso a Castillo, y Castillo ya le anexa una telaraña más a su innumerable red de corrupción que se está ahora notando. Vamos con la noticia número 4. Bono de 600 soles para el sector público. Para el sector público, MEF presentará esta semana proyecto de crédito suplementario para el desembolso de un subsidio. El Estado tiene que subsidiar al sector público con 600 soles. Miren, ustedes pueden creer que hay personas que lo necesiten, sí, lo sé, lo entiendo. Hay personas que necesitan este dinero, necesitan todo este beneficio estatal, pero vamos a ahondar un poco más en esto. Acá, por ejemplo, tengo el documento en el cual esto básicamente es por parte de la presión de un sindicato, de un grupo, de la Unión Estatal de Sindicatos del Sector Estatal, UNACE, que básicamente son como unos mercenarios que hacen presión para que el Estado o el sector público hacen de estos presupuestos de bonos, y de bono en bono no vamos a mejorar. De bono en bono no hay nada más digno que el trabajo humano, ¿no? Deberíamos dar trabajo en lugar de bonos, ¿no cree? Es más, no solamente trabajo del sector estatal, que muchas veces es un sector, es trabajo como que hace un hueco y luego contratas a otro grupo para que llene ese hueco. No termina siendo un sector productivo. Lo ideal es que hagamos a las empresas competir entre ellas para que se dé un mejor servicio. Esto de estar atendiendo a la población con bono, lo único que va a generar es deuda y a largo plazo inflación. No es una buena práctica, sobre todo cuando es la presión de un grupo de... La verdad no sé qué adjetivo usar para estos sindicatos, que básicamente hacen como un grupo de choque, no un grupo de fuerza. Vamos con la noticia número 5. Minsa y ENSAP denunciaron a 2 personas por presunta corrupción. Habrían cobrado dinero para agilizar trámites. ¿Quién no ha pagado por trámites en el sector público? Bueno, yo no he pagado. Yo inclusive estoy sufriendo un perjurio por que un trámite que debería tomar una semana ahora ya va a cumplir 4 meses de trámite en el MTC. Entonces, es demasiado la presión estatal que nosotros amparamos. Esto pasa en diversos sectores del gobierno, solo en el MINSA y en el ENSAP, ¿no? En este caso se trata de un ex trabajador y un ex proveedor que fueron denunciados por un afectado a quien le pidieron dinero para agilizar su trámite. Eso no debería ser así, está mal. Y en ese caso estas personas deberían separarlos, o en todo caso, la sucursal que hizo todo este tema de trámites o de mafias debería ser cerrado, ¿no? Como ocurriría en una empresa privada. Si no hace bien su trabajo, fracasan y son despedidos todos y se van. Inclusive el dueño pierde dinero. En el Estado lastimosamente no pierde dinero porque el dinero siempre va a llegar, el dinero público. Siempre van a cobrar los impuestos, siempre vamos a atender, inclusive la gente los va a defender, pero lo cual es bastante contraproducente. Vamos con la noticia número 6. Serenos de la Municipalidad de San Miguel hacían pasar por policías para extorsionar a delincuentes. Los serenos dependen de las municipalidades, ¿ya? Las municipalidades son el órgano del gobierno local que tienen básicamente un contacto más directo con la población. Bueno, este sector local que debería proveer de seguridad, miren este caso, ¿no? 3 sujetos han sido acusados por haber recibido coimas por parte de delincuentes para darles algún beneficio, para extorsionarlos, etc. Y se hacían pasar por policías. Nótese ahí el enorme problema al cual ya se están sumergiendo todos estos grupos de diversos grupos de esta corporación estatal. Vemos con la noticia número 7.
Liberan al cojo Mame del norte chico, delincuente que tenía denuncias por asesinato, robo y tráfico de drogas. ¿Por qué lo incluye en la lista? Este señor fue grabado. Él dejó parapléjica a una mujer por impacto de bala. Fue capturado el 31 de julio y salió libre. ¿Cómo puede suceder eso? Esta noticia está por esclarecerse. Voy a estar atento a lo que pase con esto, pero a mí me da a entender de primera mano que al no cumplirse con los trámites, la policía se ve obligada a liberar a estos delincuentes para no violar sus derechos humanos. Ahí quizás hay un papel que va a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente se han convertido en una especie de defensores de delincuentes. No digo que su función sea principalmente esa, sino que a veces al ver este tipo de casos, la verdad me da un sinsabor, porque estas personas que pueden terminar siendo, y como este caso creo que está pasando, el señor está continuando haciendo sus fechorías. ¿Y cuál es el sentido de que la policía atrape a delincuentes y luego, por una ineficacia del Estado, terminan siendo liberados? Veamos con la noticia número 8. El alcalde denunció la filtración de un examen de admisión de la Universidad Nacional de Tumbes. La Universidad Nacional de Tumbes es una universidad nacional, es una universidad estatal. No es el único caso de filtración de exámenes, no es el único caso donde pasa esto, pero vamos, es una universidad pública. Esto no pasaría en una universidad privada, no lo sé. La universidad privada al final va a admitir a todos, ¿no? Y por último, si no le alcanza, el alumnado va a tener que hacer un examen de admisión para poder revisar lo mejor, y al final estas universidades compiten. Si tú libremente decides regalar tu dinero a una mala universidad, vas a terminar dándote cuenta muy tarde que estás regalando el dinero a una pésima universidad que no te va a servir de nada. Y por último, esa universidad debería fracasar. Eso bajo las leyes del mercado. Pero en este caso, amparando a tremendas universidades nacionales, donde siempre van a recibir su presupuesto. Inclusive estos exámenes de admisión no son gratuitos, son exámenes que tienen un costo. Entonces, la oficina de admisión de esa universidad probablemente se dé un festín con todos sus ingresos que traen por los exámenes de admisión. Vamos a la noticia número 9. Patricia Benavides gastó más de 9.000 soles de la fiscalía por 2 viajes al Brasil, pese que esos viáticos ya estaban cubiertos por el Ministerio Público Federal del Brasil. El Ministerio Público del Brasil invitó a diversos países para que sean parte, ¿no?, de uno de sus eventos. Ellos cubrirían el alojamiento, alimentación y traslados. Sin embargo, la señora Patricia Benavides, que trabaja dentro de tiene el mayor cargo del Ministerio Público, pues se da su festín con 9.000 soles en un solo viaje, para que se den cuenta de esta maraña que se va construyendo. Vayamos con la noticia 10. Ejecución de la obra de agua más grande del Perú en riesgo, denuncian advertencias por el consorcio por penalidades de Sedapal. Sedapal tiene que hacer una obra para llevar agua al proyecto Nueva Rinconada. Y resulta que quien hace este proyecto es un consorcio chino. Lamentablemente yo no tengo una buena percepción de las empresas chinas. Pero los perjudicados, obviamente no va a ser ni la empresa china, no va a ser Sedapal. Los perjudicados van a ser la gente que no tiene el agua. Los vecinos de la Lima Este, donde ellos hasta el día de hoy siguen guardando el agua en sus cisternas, en sus tanques, en sus cilindros. Eso es peligroso porque ya existen casos de dengue, existen casos de enfermedades, ¿no?, por alojar estas aguas. Es una mala práctica. Y pues ahora muchos dirán, bueno, es un consorcio privado. Al final el problema es el consorcio. El problema son las multas que le está poniendo Sedapal, que está desanimando al consorcio, porque el consorcio, al ver mermado todas sus ganancias, va a tener que atender todas estas demandas que se está proponiendo Sedapal. Y al final, el perjudicado es el usuario. Al final es un consorcio, es un solo postor de una empresa pública, una empresa que tiene el monopolio del agua. Entonces, ¿cuál es el chiste ahí, ¿no? Lo ideal sería que las empresas puedan competir y que las personas puedan elegir quién les provee de agua, el mejor uso de agua, ¿no lo creen? Y no solo todo depender de un tremendo sector, que a la par también existen muchos otros problemas ligados con Sedapal, en el caso de Sahara Goray, que los diré en un futuro capítulo. Pero por lo pronto,
Estos solo han sido 10 de los casos de ineficiencia estatal que solo han pasado en el día de ayer. Acuérdense, esto está siendo transmitido en el 21 de agosto. Esto solo pasó el día de ayer. Continuamente voy a hacer una recopilación de todo lo que está pasando en el sector estatal, que es mi crítica. Dentro del sector privado, como les digo, no pasan estas cosas porque si lo hace mal un privado, fracasa. Son las leyes del mercado. En el caso del sector estatal, el dinero público no es de nadie. Espero que nunca terminemos como Argentina y por eso decidí reanudar este proyecto para poder seguir haciendo una cuenta cada uno de los casos de ineficiencia estatal, casos de corrupción, los casos que suceden cuando nosotros los ciudadanos le damos tanto poder a personas tan impresentables que están en el gobierno. Esto ha sido todo el comentario de hoy, nos vemos mañana. Esto ha sido La Liberona, yo soy Josué Machaca, La Liberona, el noticiero que no te abandona. Cuídense mucho.